levantamos. Ahora, Señor, ayúdanos a entrar en tu palabra. Háblanos esta noche, Señor, edifícanos. Señor, corrígenos, exhórtanos, repréndenos por medio de tu palabra, Señor. Y equípanos para toda la obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Esta noche quisiera titular este estudio bíblico: ¿realmente existe el diablo? ¿Realmente existe el diablo? Una de las, por decirlo así, una de las técnicas o estrategias que usa nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, es hacer creer a la gente que no existe. Entonces, en ese punto, el diablo no tiene algún ego o es orgulloso. Es mejor para él que la gente crea que no existe, ¿verdad? Porque entonces, de esa manera, puede usar sus sutilezas para engañar a las personas. Y es más, aún a ciertos grupos de satanistas, ellos aciertan que el diablo no existe, ¿verdad? Dicen que es solamente un concepto y engañan a la gente diciéndoles que el satanismo realmente es para la autoactualización de las personas, ¿verdad? Vivir vidas más positivas, encontrar lo que hace a la persona feliz para que viva una vida satisfaciente, ¿verdad? Y eso tal vez sorprenda a muchas personas, pero es así como el enemigo se presenta, ¿verdad? Diciendo, no, el diablo no existe, es un concepto, y lo único que queremos hacer es que la gente encuentre lo positivo en este mundo, ¿verdad? En otras palabras, así como todas las sectas se introducen de una manera positiva, a veces diciendo un poco de verdad, y después ya empiezan a llevar a las personas por el engaño. Así como los testigos de Jehová y los mormones, cuando tocan a las puertas, ellos se presentan con Jesús y que Jesús es el Salvador y Jesús allá, pero al profundizarnos en lo que realmente enseñan los testigos de Jehová y los mormones, nos damos cuenta que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Los mormones y los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios. Es más, los mormones creen que Jesús y Satanás y el diablo son hermanos. Entonces, mi punto es de que cuando estas sectas o aún los satanistas se introducen, vienen con cosas muy positivas y enganchan a mucha gente, y ya que están dentro, entonces ya les empiezan a envenenar sus almas con las mentiras de Satanás. Entonces, la pregunta ¿es cierto lo que dicen muchos satanistas, que ellos realmente no adoran al diablo, sino que él es solamente un concepto para que la persona se autoactualice y que pueda llegar a su potencial pleno, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y vamos a estudiar las Escrituras y vamos a ver qué es lo que nos dicen sobre el respecto, ¿verdad? Porque muchas personas han sido engañadas. Es más, aún dentro de la iglesia, muchas personas no creen que el diablo existe. No creen que el infierno existe, ¿verdad? No creen que hay un castigo eterno para todos aquellos que rechacen a Jesús, que rechacen a Dios. Entonces vamos a ver. Pedro escribió en su primera epístola, en el capítulo 5 y verso 8, primera de Pedro 5, 8, y dice, escribiendo a la iglesia, dice, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Estar listos. ¿Qué quiere decir velad? Es
estar listos espiritualmente, ¿verdad? Siempre estar teniendo atención a las cosas espirituales. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, esa palabra diablo viene del griego diabolos y significa acusador, significa calumniador, alguien que acusa falsamente. Eso es lo que quiere decir diablo. Y realmente nuestro adversario, el diablo, es un título, ¿verdad? Significa acusador. Satanás significa adversario. Entonces, esos realmente son títulos que se le han dado a este ser conocido como el diablo. Su verdadero nombre es Lucifer, ¿verdad? Y en los libros proféticos de Ezequiel y de Isaías, ahí nos mencionan algunas de las características de este ser que algún día estuvo en la gloria con Dios, pero fue echado fuera porque se enorgulleció y se rebeló en contra de Dios y quiso ser adorado como Dios y fue echado fuera. Entonces ahora lo llamamos por nombres como Satanás o como diablo o como el demonio. Y una vez más, diablo significa acusador, un calumniador, alguien que acusa falsamente. Y dice, Pedro escribe que anda como león rugiente, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo hace esto? Nos acusa diariamente. ¿Dónde nos acusa? La Biblia nos dice que el diablo nos acusa delante de Dios, delante del Padre, día y de noche. Nos está acusando. Nos está acusando para tratar de agarrar un derecho legal para poder tumbarnos, para poder destruirnos, ¿verdad? Los leones, los depredadores, ¿verdad? Los felinos grandes como los leones, los tigres, ellos se acercan a su presa con mucha cautela, ¿verdad? En silencio, ¿verdad? Y se acercan poco a poco, y cuando llega el momento en que ellos creen que ya están suficientemente cerca, entonces de repente salen y atacan. Entonces es lo que hace nuestro adversario. Él nos acecha, ¿verdad? Busca el tiempo oportuno para atacarnos y nos acusa delante de Dios. Gracias a Dios, dice la palabra de Dios que tenemos un abogado, ¿verdad? Tenemos un intermediario que aboga por nosotros, que día y noche está intercediendo ante el Padre por nosotros para refutar, para declarar nulo e inválido las acusaciones del diablo, ¿verdad? Si no nos haría pedazos. Entonces la respuesta es, ¿existe el diablo? Y la respuesta es, sí existe. Y no es una fuerza, y no es un concepto, es una persona, ¿verdad? Es un ángel caído. La Biblia lo describe como un querubín. Un querubín es uno de los seres que andan alrededor del trono de Dios, súper poderosos, ¿verdad? Que se rebeló en contra de Dios, engañó a la tercera parte de los ángeles y fueron echados del cielo. Entonces es un ángel caído que no perdió su poder, ¿verdad? Lo que perdió fue su posición, perdió su autoridad que tenía en el cielo, y ahora él odia a la humanidad, odia a los humanos, porque la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser en el universo puede decir que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, sino solamente los hombres y las mujeres, los humanos. Y nosotros tenemos el destino de tomar el lugar del diablo y de sus ángeles caídos que fueron echados fuera,
y por eso es que nos odia, ¿verdad? Y hace todo lo que puede por destruirnos, porque nos vayamos eventualmente al lago de fuego con Él, y eso quebranta el corazón de Dios. Cuando un alma se pierde, se quebranta el corazón de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando una alma se pierde, entonces se entristece el corazón de Dios, porque nosotros no fuimos creados para irnos con el diablo al infierno. Fuimos creados para representar a Dios. Fuimos creados para traer gloria a Dios. Fuimos creados para cumplir con los propósitos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que cuando un alma se salva, dice que hacen fiesta en el cielo, ¿verdad? Los ángeles hacen fiesta porque Dios se alegra, ¿verdad? Cuando los humanos, cuando su creación se vuelven a Él. Entonces hay una guerra muy intensa donde el enemigo, nuestro enemigo, el acusador, busca de alguna manera de cómo devorarnos, cómo destruirnos, cómo perdernos de la posición que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que tomar esto muy en serio, hermanos. Tenemos que tomar a nuestro adversario y sus huestes malignas muy en serio, ¿verdad? El enemigo no juega juegos. El enemigo no descansa, ¿verdad? Y constantemente está buscando la forma de cómo destruirnos. Cómo destruir nuestra relación con Dios. Cómo destruir nuestros matrimonios. Cómo destruir a nuestros hijos. Cómo destruir nuestras finanzas. Cómo destruir nuestra salud. Cómo destruir a nuestra vida y destruir nuestro propósito y nuestro destino, ¿verdad? Tenemos que tomar nuestro caminar con el Señor muy en serio, porque tiene implicaciones y ramificaciones eternas, ¿verdad? Son eternas. Entonces tenemos que dejar de escuchar las voces mentirosas cuando dicen, no, el diablo no existe, ¿verdad? Es solamente una idea. El infierno no existe, ¿verdad? No. Tenemos que estar en las Santas Escrituras y tenemos que llevar a cabo la lucha y la batalla de acuerdo a la palabra de Dios para que podamos perseverar, ¿verdad? A veces sentimos que nos vamos a dar por vencidos y es cuando el diablo está listo para atacar, ¿verdad? Por eso tenemos que esforzarnos, ¿no? ¿Qué quiere decir esforzar? Quiere decir trabajar duro. Tenemos que trabajar duro y ponerle atención a nuestra fe y tomarla muy en serio, ¿verdad? Y aprender cómo llevar a cabo la batalla en contra de este adversario que Pedro nos revela que anda como un león rugiente, anda acechándonos, buscando de la manera que pueda destruirnos, ¿verdad? Esa es la meta del diablo, que el Señor lo reprenda, es tratar de destruirnos. Entonces, contestación a la pregunta, ¿realmente existe el diablo? Sí. Y nos odia con un odio eterno, nos odia con un odio que no podemos comprender, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta de lo que jamás hizo con los israelíes, ¿verdad? El tipo de violencia, el tipo de maldad que le hicieron a los israelíes, ¿verdad? Los quemaron vivos, violaron a las mujeres, mataron y decapitaron a bebés, hicieron estrago y medio. Ese es el odio satánico, ¿verdad? Satanás, esa es una representación de cuánto nos odia el diablo, ¿verdad? Y eso, lo que pasó, no se compara con el tormento que existe en el infierno y que va a existir en el lago de fuego para todos aquellos que rechacen a Dios. Entonces el diablo está trabajando sin descansar día y noche para asegurarnos que no nos vayamos al cielo, a la eternidad con Dios, sino que nos vayamos al infierno y al lago de fuego con Él. Tenemos que tomarlo en serio. Y esta noche no estoy hablando para glorificar al diablo, ni para eso,
pero quiero hablar de la verdad de su persona, de que existe, y que nosotros los creyentes tenemos que estar bien listos, porque su único propósito es de destruirnos, ¿verdad? Tenemos que dejar de vivir vidas cristianas apáticas, ¿verdad? Tenemos que estar en oración, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón y estar en su palabra para que podamos aprender a detectar, ¿verdad?, las artimañas, los ataques del diablo. Busca acecharnos, busca hostigarnos, busca de alguna manera a robarnos nuestra fe, y tenemos que estar bien listos, hermanos, bien listos. Y en esta porción muy conocida de Efesios capítulo 6 y verso 12, nos dice la Biblia que estamos en una lucha, estamos en una batalla, estamos en una guerra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Regiones celestes es el ámbito espiritual. Entonces, así como existimos en un plano físico, ¿verdad?, un plano materialista, de material, existe también una dimensión espiritual que no podemos ver con los ojos naturales. La Biblia también lo menciona como el segundo cielo. Dice que hay 3 cielos. El primer cielo es el cielo físico donde vivimos. El segundo cielo es donde habita Satanás y sus huestes. Y el tercer cielo es donde habita Dios. Entonces, el segundo cielo es el plano espiritual, el mundo espiritual donde habita Satanás y operan sus huestes malignas. Es un mundo que no podemos ver a menos que el Espíritu Santo nos abra los ojos. Y la palabra de Dios nos dice que existe una lucha, ¿verdad?, una pelea, una batalla, una guerra. Y esta guerra no es en contra de los humanos, sino que es una guerra que está siendo llevada a cabo en contra de nosotros, los creyentes de Dios, por medio de Satanás, el diablo, y sus huestes malignas, ¿verdad? Y aquí las identifica, ¿verdad? Los principados son ángeles caídos muy poderosos que gobiernan sobre grandes porciones de la tierra, tal vez continentes, ¿verdad? El principado de Norteamérica, el principado de Sudamérica, el principado de Europa, el principado de Asia, el principado de Australia, el principado de África. Son seres, por decirlo así, está Satanás, el Señor lo reprenda, como el sumo general, y luego están sus generales, los principados. Y después se dividen en países, potestades. Después se dividen en gobernadores que gobiernan sobre ciertas regiones del planeta, en los países, y contra las huestes espirituales de maldad, ¿verdad?, que son el rango menor, que lo más probable es que son los demonios, y son seres que tienen un rango menor, y están muy bien organizados, ¿verdad? Y nos estudian, y nos siguen, y buscan nuestras debilidades, para entonces atacarnos y tratar de hacer que claudiquemos en nuestra fe, ¿verdad? Y son muy reales, hermanos. ¿Cómo sabemos que son muy reales? Por la maldad que existe en el mundo, ¿verdad? La corrupción en los gobiernos, la corrupción en los sistemas legales, la corrupción en los cuerpos legisladores, la corrupción en los cuerpos de reforzamiento de leyes, la violencia que vemos en la calle, el aborto, el abuso sexual de niños, los vicios, las drogas y toda la maldad que podamos imaginarnos, las calumnias, el odio, la violencia. Todos esos son instigados por el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, y por sus huestes malignas. Así es como sabemos que hay maldad. Sabemos
que existe el diablo. Sabemos que trabaja de día y de noche y estamos viendo cómo este mundo va de mal en peor, ¿verdad? Es por el trabajo del enemigo que está trabajando arduamente en contra de los seres humanos. Su meta es que la humanidad sea destruida y que se vayan con él al lago de fuego. Al enemigo, hermanos, el enemigo ya está sentenciado, el diablo ya lo sentenció Dios. Lo que pasa es que suspendió su condena. No va a ser plenamente aplicada, sino hasta después del reino de los 1000 años de Dios. Cuando llegue el juicio del gran trono blanco, al final de este orden temporal, entonces cuando Él sea echado al lago de fuego, allí es donde se va a llevar a cabo su condena, ¿verdad? Pero su meta es llevarse todas las almas que pueda con Él a esa condenación eterna. Y la meta de Dios es de que nosotros seamos salvos, que vengamos a un conocimiento salvífico de Jesús, ¿verdad? Esa es la lucha, esa es la batalla, la guerra. Entonces, si el diablo puede hacer creer a la gente que no existe, entonces bajan la guardia y viven sus vidas como las quieran vivir y no se preocupan por su alma, no se preocupan por su salvación y al final de cuentas se mueren sin Dios, se mueren sin esperanza y se van al infierno, ¿verdad? Esa es una táctica, una de las tácticas que usa el diablo es hacer a la gente creer que no existe, ¿verdad? Que no hay maldad, que no hay esto, que no hay lo otro, y a él no le importa. Mientras no reciban a Jesús como su Salvador y caminen con él, al diablo no le importa, ¿verdad? Porque no importa qué estilo de vida llevemos, si somos personas éticas, si seamos obedientes a la ley, no tengamos vicios, vivamos una vida normal, si no tenemos a Jesús, hermanos, nos vamos a ir al infierno. Porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Yo escucho personas decir, no, ¿sabes qué? Yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto y lo otro. Yo no necesito de eso. Eso es para los homicidas, eso es para los violadores de niños. Entonces, se comparan a esas personas, ¿verdad? A los homicidas y piensan que están bien, se autojustifican sin saber que cualquier pecado que hay en su vida, y todo lo tenemos, nos descalifica de la salvación, ¿verdad? No importa qué tan buena persona se crean, nunca pueden llegar a la medida que Dios demande. ¿Qué demanda Dios? La perfección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos salvos? Creyendo en aquel que guardó la ley a la perfección, aquel que fue sin pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando creemos en su trabajo, en la obra que Él hizo, entonces dice la Biblia que su justicia es imputada o es dada a nosotros y somos declarados justos. No por nuestros méritos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ven? Entonces el diablo llega y dice, no, eso no es cierto. Dice, tú no necesitas a Jesús, ¿verdad? Tú eres una buena persona. Tú vives, eres ético, no quebrantas la ley, amas a tu esposa, a tus hijos, no tienes vicios, tú eres una buena persona, ¿verdad? Pero la demanda de Dios, el estándar de Dios es perfección, es ser sin pecado. Y no hay humano que sea sin pecado, ¿verdad? Lo que la ley, lo que la Torá le enseñó a Israel es que nadie puede guardar la ley y estamos en necesidad desesperada de un Salvador. Por eso vino Jesús. A mucha gente se les olvida que Jesús vino y lo mataron, lo asesinaron. Pero Jesús permitió que pasara eso
porque vino a morir por nuestros pecados, los pecados de la humanidad, ¿verdad? Por eso al diablo no le importa si creemos en él o no. Nomás con que no creamos en Jesús, dice yo estoy bien, ¿verdad? Él es mío. Cuando te mueras, te voy a llevar. Y mucha gente ha sido engañada, ¿verdad? Ahora tenemos a pastores, tenemos iglesias, tenemos denominaciones que predican que el infierno no existe, que el diablo no existe. Dicen, este es el infierno, la tierra. El diablo es la maldad que miramos, ¿verdad? Pero no te creas, no te creas. Son engaños, son mentiras. Desafortunadamente mucha gente está más que lista para creer en eso. ¿Por qué? Porque no quieren rendirle cuentas a Dios. Quieren vivir sus vidas como ellos quieren, ¿verdad? Quieren quieren ser su propio Señor. No quieren cederle el control a Dios, ¿verdad? Entonces, en su corazón, dentro de ellos saben que son mentiras. Su misma alma, el Espíritu Santo también los acusa y les dice, ¿sabes qué? Te está echando mentiras. Saben en su corazón que sí hay diablo, que sí hay infierno, que sí viene un juicio, pero escogen creer las mentiras porque no quieren ser redarguidos, quieren vivir sus vidas como quieren. Quieren seguir viviendo en adulterio, ¿verdad? Con otra persona que no es su cónyuge. Quieren seguir en sus vicios, quieren seguir en su maldad, quieren seguir en sus mentiras, en sus engaños, quieren seguir en sus deshonestidades, ¿verdad? No quieren cederle su vida a Dios. Entonces, quieren sentirse bien, dicen, no, pues yo voy a la iglesia, ¿verdad? Doy mis diezmos, doy mis ofrendas, ¿verdad? Pero no viven sus vidas sujetadas a Dios, viven sus vidas como ellos quieren. Y es por eso que Jesús dice, ¿sabes que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿Verdad? No importa qué tan bonito cantes en los servicios, no importa qué tan bonito tocas un instrumento, no importa qué tan bonito te vistas y cómo hables y cómo engañes a las personas, a Dios no lo engañas. No importa si, es más, hasta si Dios te usa para ciertas cosas en su misericordia, por eso le van a reclamar a Dios y le van a decir, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les va a contestar, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no estaban sujetos a Dios. Era un parapeto, ¿verdad? Era una apariencia delante de las personas que engañaban a muchos, pero en sus vidas personales no tenían una relación con Dios. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender que estamos en esa lucha, esa batalla, y que solos no podemos, hermanos, no podemos, ¿verdad? El adversario, en primer lugar, no lo podemos ver. En segundo lugar, tiene poder. Y en tercer lugar, es mucho más inteligente que nosotros, ¿verdad? Y tenemos también que caminar en humildad, ¿verdad? Pablo escribía en contra de la gente necia que se ponían a hablar en contra de los principados, en contra de esas cosas. Dice, no saben lo que están haciendo, ¿verdad? La Biblia nos dice que tengamos cuidado, que no andemos hablando ni burlándonos de cosas que no sabemos, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo he conocido personas que se ensoberbecen y se llenan de orgullo, y los he oído decir, ¿sabes qué? A mí el diablo me hace los mandados. No pasa mucho tiempo cuando nos damos cuenta que les pasaron terribles acontecimientos, ¿verdad? Enfermedades, accidentes, algo les sucedió. ¿Por qué? Porque no debemos de llevar a cabo la lucha en nuestras propias fuerzas, sino debemos humillarnos delante del Señor y llevar a cabo la lucha en el nombre de Jesús.
bajo su cobertura, bajo su protección. Es más, si ustedes se acuerdan, la Biblia nos dice que cuando estaban contendiendo el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel Miguel no mandó ninguna acusación en contra del diablo, sino que simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel, uno de los seres más poderosos del universo, el guardián de la ciudad de Jerusalén y de Israel, no habló orgullosamente en contra de Satanás, entonces ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Tenemos que humillarnos delante de Dios, caminar en humildad delante de Él y llevar a cabo la guerra en su nombre. Es la palabra de Dios que todo lo que hagamos en hecho o de palabra, que lo hagamos todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él, ¿verdad? Entonces la fuerza no viene de nosotros, la fuerza viene de nuestro Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces tenemos la victoria en Cristo Jesús. No nos demos por vencidos. A veces el enemigo nos ataca tan duro que sentimos que ya no vamos a poder. Ahí es donde debemos de agarrarnos más del Señor y decir, Señor, dame fuerzas. Siento que quiero desfallecer. Sosténme con tu Espíritu Santo. Y el Señor lo hace, hermanos, ¿verdad? Porque nos humillamos delante de Él. Entonces, la victoria es del Señor. Él pelea por nosotros. Ahí mismo en Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar, debemos de confesar nuestros pecados diariamente al Señor. Debemos de perdonar a los que han pecado en contra de nosotros. Debemos de vivir vidas sujetas a Dios y debemos de vestirnos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos verbalmente. ¿Verdad? Todos los días hago esta oración. Digo, Señor, en nombre de Jesús, me pongo el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad. Me pongo la coraza de la justicia. Me calzo los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Me pongo el yelmo de la salvación. Tomo el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda petición y súplica en el Espíritu por todos los santos. Pero, si no estamos viviendo vidas sujetadas a Dios, hermanos, de nada nos va a servir, ¿verdad? Tenemos que vivir vidas sujetadas a Dios. Si vivimos en pecado, si no nos arrepentimos, si no nos ponemos en bien con Dios, de nada nos va a servir ponernos la armadura de Dios, porque lo que vamos a hacer, nos estamos poniendo armadura defectuosa. Tal vez la coraza con un hoyo, el casco con un hoyo en la cabeza, la espada tal vez sin filo, ¿verdad? El escudo tal vez con un hoyo y los zapatos rotos. Tenemos que decidir que vamos a sujetar nuestra vida al Señor y caminar de acuerdo a su palabra. Entonces, eso nos protege cuando vivimos en santidad, cuando vivimos sujetados a Dios. Entonces la protección de Dios viene sobre nosotros. Entonces ya nos vestimos de la armadura de Dios, ¿verdad? Nos las ponemos, está bien, ¿cómo se dice? Brillosa, ¿verdad? Está pulida. Nuestros zapatos están bien preservados. El casco está bien preservado, la coraza sin hoyos, el escudo, la espada está bien afilada, ¿verdad? Está afilada por los dos lados, una espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Entonces podemos llevar a cabo la batalla en contra del enemigo. Muchas veces, miren, muchas personas están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de ira, de enojo, están sufriendo de cosas bipolares. Hay muchas enfermedades mentales, las llaman. Y muchas veces la raíz es a causa del pecado. Tal vez no han perdonado a alguien, tienen una raíz de amargura. Tal vez están viviendo en pecado sexual, ¿verdad? A lo mejor viven juntos sin casarse. A lo mejor son
chismosos o calumniadores, ¿verdad? A lo mejor no honran a Dios con sus ofrendas o sus diezmos. Cualquiera que sea la cosa, el enemigo se mete y lo que él quiere es destruir nuestras vidas, ¿verdad? Por eso debemos de someternos a Dios, ¿verdad? Enderezar nuestras vidas. Si estamos en pecado, dejarlo y someternos a Dios y caminar con Él, ¿verdad? En humildad. Y entonces podemos echar fuera al enemigo y vestirnos de toda la armadura de Dios. No, por eso les digo, hermanos, tenemos que trabajar duros. Es lo que quiere decir esforzarnos. El Señor le dijo a Josué, dijo, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas y no desmayes, ¿verdad? Tenemos que ser muy valientes y tenemos que esforzarnos. ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo nos esforzamos? En la oración, ¿verdad? En la palabra de Dios, en servir a otros, ¿verdad? Hacer lo que tenemos que hacer y vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Es una batalla, hermanos. El caminar con el Señor no es cualquier cosa. Hay personas que dicen, ah, qué aburrido es. ¿Sabes por qué? Porque no están caminando bien con el Señor. Yo te garantizo que si estás caminando bien con el Señor, el enemigo te va a lanzar ataques. A veces te va a tener orando, te va a tener clamando a Dios, ¿verdad? Y es todo menos que aburrido cuando de veras caminamos con el Señor. Si no está pasando nada, si de veras está aburrido, es porque no estás viviendo la vida que Dios quiere, ¿verdad? Porque el diablo se va a encargar de atacarnos y su meta es de tumbarnos, ¿verdad? Es caminar con el Señor, pues tiene sus altas y sus bajas, pero Él siempre nos da las fuerzas, nos da el gozo de poder alabarle y glorificarle aún en medio de las pruebas, ¿verdad? Nos da eso es lo que yo llamo una testarudez santa, ¿verdad? Ser testarudo casi siempre lleva connotaciones negativas y pues sí es cierto, ¿verdad? A veces una persona testaruda no quiere escuchar razón o nada, pero yo estoy hablando de una testarudez santa que dice, no, yo me voy a agarrar del Señor, no voy a dejar de buscarlo, no voy a dejar de alabarlo, no voy a dejar que el diablo me tumbe, ¿verdad? Eso es lo que yo me refiero a una testarudez santa, que te agarras, te aferras al Señor y dices, como dijo Jacob, cuando el ángel de Jehová peleó con él, dijo, ¿sabes qué? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Una testarudez santa. Que dice, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy agarrado de ti y no me suelto. Y no me suelto. Entonces es una determinación en el corazón que vamos a llevar a cabo la batalla, sea lo que sea, cueste lo que nos cueste. Y el Señor dice, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad? Entonces tenemos que decidir en nuestras mentes, ¿sabes qué? No hay opción. No hay vuelta de página. No hay otra opción sino perseverar hasta el fin. Tenemos que. ¿Verdad? Eso es lo que a veces me digo yo mismo. Digo, pues ¿sabes qué? No me queda otra. Tengo que perseverar hasta el fin. ¿Verdad? Esa es la condición. Que tenemos que perseverar, ya sea que el Señor nos recoja o cuando muramos y pasemos a otra vida. Entonces, hermanos, el diablo es muy real, nuestro adversario es muy real, es una persona, pero él ha sido derrotado por Jesús en su vida, en su muerte y su resurrección. El Señor ha derrotado al diablo totalmente. Lo que tenemos que hacer nosotros es sujetarnos a Jesús, sujetarnos a Él, ¿verdad? Solamente así podemos llevar a cabo la victoria que Él ya hizo por nosotros. No es automático, ¿verdad? No es sentarse, ok, Señor, gracias, voy a vivir mi vida así, ¿verdad? Sin hacer nada. No, por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Hay una lucha, hay una guerra, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Israel, mira, ahí está la tierra que te prometí,
es tuya, ¿verdad? Los israelitas no iban a entrar así, ¿saben qué? Sálganse todos para afuera porque el Señor nos dio esta tierra. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que pelear, ¿verdad? Sí, Dios derrotaba a sus enemigos, pero Israel tenía que pelear. Y de igual manera, el Señor derrota a nuestros enemigos, pero tenemos que pelear. Tenemos que conquistar la tierra peleando en oración, en ayuno, buscando al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Juntándonos con los hermanos, orando los unos por los otros, animándonos los unos a los otros, llevando a cabo la lucha que tenemos que llevar. Entonces no te dejes engañar. Sí existe el diablo, sí existe el infierno, sí existe un lugar de castigo eterno para los que rechacen al Señor. Pero de otro lado, otra manera, existe Jesús, existe Dios, existe el cielo, ¿verdad? Un Dios amoroso que nos sostiene, que nos ayuda a seguir adelante y que finalmente Él se va a encargar de que nosotros podamos llegar hasta el final. Sometámonos pues a Dios, ¿verdad? Rindamos nuestras vidas al Señor. Decidamos en nuestros corazones que vamos a rendirnos y vamos a hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos, ¿verdad? No como nosotros queremos. Una de las cosas más difíciles es ceder el control, ¿verdad? Todos, de una manera u otra, nos gusta el control, queremos estar en control. Pero si vamos a servir al Señor, tenemos que ceder el control a Él. Y finalmente dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Verdad? Es una de sus promesas. Él es fiel, Dios es fiel. Pero tenemos que someternos a Él, ¿verdad? Tenemos que decidir que no nos vamos a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, que vamos a seguir caminando por ese caminito angosto, ¿verdad? El camino que muy pocos se encuentran. ¿Qué quiere decir? El camino que muy pocos quieren andar, ¿verdad? El camino que dirige al cielo es duro, es un camino angosto y a veces te sientes solo, nos sentimos solos. Hace muchos años un autor llamado Maclovio Gagiola escribió un himno que decía, por el camino solo y triste yo te seguiré, Señor. Y a veces el camino se siente uno solo porque son muy pocos los que quieren andar por ese camino angosto, aún en la iglesia, ¿verdad? La iglesia está llena de gente mundana, de personas que realmente no quieren caminar por ese camino angosto. Tal vez se sorprendan que diga eso, pero en muchas iglesias, muchas denominaciones, existen gente que no están caminando por ese camino angosto. Y cuando uno quiere tener relación con ellos y quiere hablar de las cosas de Dios, ¿qué estás haciendo? Cálmate. Aguarda eso para el servicio. Ahorita vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de nuestros hobbies, de lo que queremos hacer, pero realmente su corazón no está con el Señor y no están caminando por ese camino angosto. Su plática quiere ser cualquier otra cosa menos que Dios, ¿verdad? Entonces son muy pocos los que de veras quieren caminar por ese camino angosto, tristemente, ¿verdad? La mayoría quieren caminar por ese camino ancho, ¿verdad? Que cumple con los apetitos de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Puedes ir a la iglesia, no hay problema, y vete para acá y vamos a bailar, vamos a emborracharnos, vamos a cometer pecado sexual, vamos a gozarnos, a satisfacer la carne, ¿verdad? Y mucha gente vive así. Y creen que porque van a la iglesia 1 o 2 veces a la semana, pueden andar viendo como quieren, ¿no? Van por ese camino ancho, ¿verdad? Y el camino ancho dirige hacia la destrucción. Y muchos son los que andan por ese camino. Pero
si de veras nos sujetamos al Señor, si caminamos en Él, en sus preceptos, entonces vamos por ese camino angosto, ¿verdad? Vamos caminando agradando a Dios y desagradando al mundo. Las personas que van por el camino ancho van agradando al mundo, pero desagradando a Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que no sabéis que amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿verdad? Se vuelven enemigos de Dios. Entonces, por lo tanto, debemos decidir en nuestros corazones que nos vamos a sujetar al Señor y vamos a caminar por ese camino angosto que nadie quiere andar, ¿verdad? Nadie quiere andar ahí. Hay iglesias que ya no predican en contra del pecado, ya no predican el arrepentimiento, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta oír eso, se les van, pierden diezmos o pierden ofrendas, amenaza con el estilo de vida del pastor. Y lo que ha pasado es que ahora se predican predicaciones raquíticas, ¿verdad? Se le está dando de comer a las personas puro postre, ¿verdad? Puro azúcar, puro amor aquí y allá, pero ya no se le da a la iglesia carne, ¿verdad? No se le da la palabra de Dios, ¿verdad? El arrepentimiento de pecados, la santificación, la consagración, el vivir una vida para el Señor. Se han ido al camino ancho, ¿verdad? Enfermos, raquíticos, porque la persona que come puro postre se enferma y se muere, ¿verdad? Pero la persona que tiene una dieta balanceada, donde toma leche, agua, carne, verduras, legumbres, y sí, también postre. Debemos predicar del amor de Dios. Dios es amoroso, Él es amor, Él es misericordioso, pero también tenemos que predicar de su justicia, que Él es justo, Él es santo, y Él requiere el arrepentimiento de las personas. Entonces el diablo trabaja para minar la palabra de Dios, minar su obra y su trabajo en las personas, porque Él quiere destruirnos. Que el Señor lo reprenda al diablo, hermanos. Vistámonos de la armadura de Dios todos los días. Pidamos la protección de Dios. Salmo 91, un gran pasaje bíblico para protección. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice, y lo vencieron al adversario, al acusador, al calumniador. Lo vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, ¿verdad? Tenemos que confesar a Jesús. No podemos vencer al diablo de ninguna otra manera, sino por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra de nuestro testimonio en Jesús, en Cristo, en su palabra. Es como vencemos a Satanás. Padre, te damos gracias esta noche. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y sabemos, Padre Celestial, que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te pido que nos ayudes a caminar humildemente contigo, Señor. Que rindamos y sometamos nuestra voluntad a ti y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, Señor, y que sigamos caminando pacientemente por el camino angosto, Señor, que dirige hacia la salvación, hacia la eternidad. Yo te pido, Señor, por todos los que me escuchan, que tal vez no te han entregado sus vidas. Tal vez, a lo mejor hasta van a la iglesia, pero realmente no han sometido sus vidas a ti. Señor, que tú les concedas que se acerquen a ti, Señor, que de veras abandonen sus deseos mundanales y te sirvan con todo su corazón. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre del Santo de Israel, Yeshua Mashiach. Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen muy buenas noches. Que el Señor los fortalezca y les conceda seguir adelante. Y shalom.